¿Qué hacen los bancos? ¿Qué hacen los bancos? Las funciones básicas de los bancos son intermediarios financieros, el proceso de pagos, la emisión de préstamos y gestión de riesgos. Los bancos actúan como intermediarios financieros al aceptar los depósitos y usar estos fondos para realizar préstamos a clientes. Además, procesan pagos en nombre de sus clientes y gestionan el riesgo de sus actividades. Sin embargo, la historia ha demostrado que los bancos también son susceptibles a pánicos bancarios en lo que los depositantes corren a retirar sus depósitos por temor a la solvencia del banco. Esos pánicos pueden propagarse a través del sistema financiero y desencadenarse crisis económicas. En la era moderna, los bancos han evolucionado para incluir instituciones financieras no bancarias, como fondos de inversión, compañías de seguro y fondos de pensiones. Estos nuevos actores también están sujetos a las mismas fragilidades subyacentes de los bancos tradicionales, y regulación financiera debe adaptarse para abordar estos cambios en el panorama financiero. ¿Cuáles son las funciones centrales de un banco? Las funciones centrales de un banco son captación de depósitos. Los bancos reciben los depósitos de sus clientes y utilizan para realizar préstamos y otras actividades financieras. Los bancos ofrecen préstamos a individuos y empresas para financiar proyectos y adquisiciones, provisión de servicios financieros. Los bancos ofrecen una amplia gama de servicios financieros como cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, entre otros. Gestión de riesgos. Los bancos gestionan una variedad de riesgos como riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez para proteger su solvencia y rentabilidad. Cuando los pánicos bancarios se refieren a situaciones en las que los depositantes retiran masivamente sus fondos de un banco debido a la preocupación de que el banco pueda cumplir o no con sus obligaciones, estos pánicos pueden ser desencadenados por eventos como la quiebra de otro banco o una crisis financiera más amplia. Los bancos pueden mitigar el riesgo de pánico bancario a través de diversas de sus carteras de préstamo, manteniendo las reservas adecuadas, el acceso al financiamiento de emergencia del Banco Central. En cuanto a los bancos modernos, las instituciones han desarrollado nuevas formas de intermediación financiera como las de fintech y las criptomonedas que están cambiando el panorama financiero. Estas nuevas instituciones están desafiando a los bancos tradicionales y ofreciendo servicios financieros, innovando a los clientes. Sin embargo, estos actores también enfrentan desafíos regulatorios y gestión de riesgos, al igual que los bancos tradicionales. Los préstamos bancarios permiten a los hogares y a las empresas financiar proyectos a largo plazo, como la compra de una casa o la expansión del negocio. Los bancos recurren a los ahorros depositados de los clientes y los utilizan para conceder préstamos a otros clientes, cobrando intereses por su uso de los fondos prestados. En cuanto a los pánicos bancarios, estos ocurren cuando los depositantes pierden confianza y solvencia en los bancos y retiran sus depósitos al mismo tiempo. Esta carrera por retirar el dinero vuelve a llevar a la insolvencia del banco, lo que puede tener graves consecuencias en el sistema financiero y la economía en general. Para evitar los pánicos, los gobiernos han establecido sistemas de seguro de depósitos y otras medidas regulatorias para garantizar la solvencia y la estabilidad del sistema bancario. Cuando los bancos modernos y otras instituciones financieras como las fintech y las criptomonedas están también desempeñando funciones financieras importantes, aunque con diferentes enfoques y riesgos. Por ejemplo, las fintech suelen utilizar la tecnología para ofrecer servicios financieros más accesibles y eficientes. Recuerda que los depósitos bancarios aportan liquidez a los hogares. El dinero depositante en el banco puede ser retirado siempre que necesitemos utilizarlo por compras de consumo sin previo aviso, desde que nosotros normalmente no están seguros de cuándo necesitamos gastar. Los depósitos son una forma segura de almacenar riqueza y también suelen pagar intereses, lograr un equilibrio entre la comodidad y la rentabilidad de nuestros ahorros.
Los préstamos bancarios son una parte importante para el activo de un banco. Pueden ser otorgados a hogares, entre empresas y bancos. Estos préstamos son a menudo a largo y se espera que paguen con interés a futuro. Además, los bancos también pueden invertir en valores como bonos y acciones y otra fuente de activos. En el balance de un banco, un componente central de los activos que son depósitos de los hogares. Por el lado de los activos se encuentran los préstamos bancarios otorgados a hogares y empresas, a diferencia de los depósitos. La mayoría de esos préstamos a lo largo del plazo y sin liquidez. La contribución fundamental de Diamond en 1984 muestra que cómo la intermediación financiera a través de los bancos puede ser más eficiente entre los mercados financieros y la asignación de crédito. Esto también al que los bancos pueden realizar una función de control de los prestatarios, examinando y evaluando la solvencia de los mismos, lo que reduce el riesgo de impago de los préstamos. En los mercados financieros donde los prestamistas y prestatarios se encuentran directamente, esta función de control más difícil de realizar debido a que los altos costos de información, por lo tanto, los bancos pueden actuar. Sin embargo, esto también implica que los bancos asumen el riesgo significativo en el otorgamiento del préstamo, lo que puede llevar a problemas de riesgo moral y la necesidad de supervisión y de regulación adecuadas para mantener la estabilidad financiera. Bueno, los bancos generan ganancias a partir de la diferencia entre las tasas de interés que cobran a los préstamos y que otorgan las tasas de interés. Hablamos del al margen financiero. Ya, tasas de interés que se pagan por los depósitos que reciben y otras formas de financiamiento. Esta diferencia se conoce como el margen de intermediación y es una de las principales fuentes de ingresos de los bancos. Los bancos también pueden obtener ingresos a través de comisiones y tarifas de otros servicios financieros como gestión de cuentas, procesamiento de pagos y la intermediación de compra y venta de valores. Los bancos ganan dinero porque el tipo de interés que cobran a los prestatarios o los préstamos que concede es superior a la tasa que ofrecen en depósitos bancarios y otras deudas. Los activos de préstamos bancarios pagan rendimientos más altos que pagan por los pasivos depósitos bancarios. Los bancos también tienen otros activos y pasivos. Por el lado de los activos tienen reservas tradicionalmente efectivo y una moneda por ahora mantenidos en depósitos bajo intereses en un banco central. Por el lado pasivo, el capital y otros instrumentos de deuda. Los bancos tienen otros activos pasivos además de los préstamos y depósitos bancarios. Por ejemplo, los bancos también pueden tener inversiones en valores negociables como bonos y acciones que pueden generar ingresos por intereses o ganancias de capital. Además puede tener otros pasivos como préstamos de otros bancos o emisiones de bonos. En cuanto al capital, es importante porque proporciona una base para que los bancos otorguen préstamos y asuman riesgos. El capital también sirve como protección contra pérdidas inesperadas y ayuda a garantizar que los bancos puedan seguir operando incluso en tiempos difíciles. La financiación mayorista, que refiere a los fondos que los bancos obtienen a través de instrumentos de deuda negociados en los mercados financieros como los certificados de depósito, papel comercial y los repos. Estos instrumentos suelen tener vencimientos de corto plazo y préstamos bancarios y se utilizan para financiar los préstamos y otras inversiones de los bancos. Los bancos también pueden emitir esta deuda adicional, se llama financiación mayorista. Incluye, por ejemplo, los certificados de depósito comercial negociados en mercados financieros, generalmente el vencimiento a corto plazo de recompra o repos. La descripción general de balances de un banco, por lo tanto, es que sus activos tienen un vencimiento más largo de sus responsabilidades. Sus activos pagan una rentabilidad mayor que los que pagan sus pasivos, generando así rendimientos para los accionistas del banco. La primera propiedad a menudo se denomina transformación de madurez. Los activos líquidos a corto plazo, depósitos de transformación de activos líquidos a corto plazo, préstamos bancarios.
La descripción precisa del balance de un banco es importante destacar que de la transformación de madurez que se realiza en los bancos permite cumplir una función crucial en la economía, canalizar los fondos de los ahorros hacia prestatarios, generando así un flujo de crédito que impulsa el crecimiento económico. Sin embargo, esta actividad también implica un riesgo importante y los prestatarios no pueden pagar sus préstamos. El banco puede sufrir pérdidas significativas, lo que puede generar una estabilidad financiera y afectar negativamente a la economía en su conjunto. Por esta razón es importante que los bancos tengan un sólido marco de gestión de riesgos y que estén bien regulados y supervisados para garantizar su estabilidad y solvencia. Es cierto que los bancos ganan dinero por cobrar una tasa de interés más alta sobre los préstamos que conceden, la tasa de interés que pagan por los depósitos y otros pasivos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los bancos sean máquinas para imprimir dinero. Los bancos también enfrentan riesgos significativos como el riesgo de crédito, el riesgo de que los prestatarios no paguen sus préstamos, el riesgo de liquidez, el riesgo de que no puedan obtener suficiente financiamiento en el corto plazo para cubrirlo con las demandas de los depositantes y el riesgo de mercado, el riesgo que los valores de mercado de sus activos disminuyan. Además, los bancos están sujetos a regulaciones y requisitos de capital pueden limitar su capacidad para asumir riesgos y generar ganancias. Por lo tanto, aunque es cierto que los bancos ganan dinero a través de su modelo de negocio, de transformación y madurez y diferencial de tasas de interés, también están sujetos de serie de riesgos y limitaciones que pueden afectar su rentabilidad. Es cierto que la diferencia entre las tasas de interés que cobran por los préstamos y lo que pagan por los depósitos es una fuente importante de ingresos para los bancos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los bancos tienen que enfrentar muchos riesgos y costosos, incluyendo los de riesgo de incumplimiento por parte de los prestatarios, el riesgo de tasas de interés y riesgo de liquidez. Además, los bancos tienen que incurrir en el costo de operaciones para mantener su infraestructura y personal. Por lo tanto, la rentabilidad de los bancos no es tan simple como la diferencia entre las tasas de interés y sus activos pasivos, sino que está sujeta a una serie de factores de riesgos. El valor social de los bancos es complejo y multifacético. En general, los bancos desempeñan un papel crucial en la intermediación financiera, canalizando los ahorros de los hogares hacia inversiones rentables en empresas y otros proyectos productivos. De esa manera, los bancos contribuyen al crecimiento económico y al empleo, y además los bancos proporcionan servicios financieros. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los bancos también pueden ser vulnerables a riesgos financieros como pánicos bancarios, la falta de liquidez, que pueden tener consecuencias negativas en la economía en general. Por lo tanto, el valor social de los bancos debe ser evaluado en términos de cómo se equilibran los beneficios y los costos de su actividad. En general, los bancos tienen el potencial de desempeñar un papel positivo en la economía siempre y cuando se regula adecuadamente para minimizar los riesgos y se supervisen adecuadamente para asegurar que estén operando de manera responsable. La capacidad de impresión del dinero de los bancos y su vulnerabilidad plantea la pregunta de ¿cuál es el valor social de los bancos? Es cierto que los bancos pueden ser frágiles debido a su estructura financiera y su función de transformación de madurez, lo que hace vulnerables a los retiros masivos de depósitos y la falta de financiamiento mayoristas en los mercados financieros. Sin embargo, también es cierto que los bancos son esencialmente para la economía y pueden ser fundamentales para superar las crisis financieras. Durante una crisis financiera, los bancos pueden ser la única fuente de financiamiento para los hogares. Sin embargo, es importante conocer que el valor social de los bancos no es absoluto, debe equilibrarse con el riesgo que plantean para estabilidad financiera. Por lo tanto, las regulaciones y políticas adecuadas son necesarias para garantizar que los bancos operen de manera segura y eficiente al mismo tiempo que protejan a los consumidores y mantengan la estabilidad financiera. Mientras enfatiza la fragilidad de los bancos, sino también su importancia en la economía, particularmente durante las crisis financieras. La transformación de madurez que realizan los bancos, es decir, invertir depósitos a corto plazo de préstamos a largo plazo, pueden generar fragilidad debido a la falta de sincronización entre los flujos de entrada y salida de dinero.
Los depósitos son generalmente exigibles a corto plazo y están disponibles para su retiro en cualquier momento. Sin embargo, los préstamos a largo plazo tienen una menor liquidez y pueden ser difíciles de vender o liquidar en su momento de estrés financiero. En consecuencia, si un gran número de depositantes decide retirar su dinero al mismo tiempo, el banco podría enfrentar problemas de liquidez y no ser capaz de cumplir con las demandas de los depositantes. Además, si los prestatarios incumplen con los pagos, los bancos podrían enfrentar pérdidas significativas en sus préstamos, por lo que también podría afectar su solvencia. Si un gran número de préstamos se vuelven morosos, al mismo tiempo el banco podría no tener suficiente capital para cubrir las pérdidas y podría enfrentar problemas de insolvencia. En resumen, la transformación de madurez se realiza en que los bancos pueden generar la fragilidad debido a la falta de sincronización entre los flujos de entrada y salida de dinero, lo que puede resultar en los problemas de liquidez y solvencia en momentos de estrés financiero. Porque los depósitos del banco a la vista, es posible que todos los depositantes necesiten liquidez, por lo tanto, de retirar sus fondos al mismo tiempo, y lo que hacen los bancos tendrán que vender sus activos, la mayoría de los cuales por lo general rinden mucho menos que y se liquidan anticipadamente y que se mantuvieran hasta su vencimiento. La transformación de madurez hace que los bancos tomen fondos de corto plazo y los prestatarios a largo plazo, lo que hace vulnerables en la corrida bancaria. Si todos los depositantes retiran sus fondos al mismo tiempo, los bancos pueden verse en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones y tendrían que vender sus activos a precios bajos y para obtener liquidez necesaria. Además, el valor de sus activos cae debido a la crisis financiera. Los bancos pueden encontrarse en una situación de insolvencia, donde el valor de sus activos es menor al de sus pasivos, lo que también puede conducirlo es inclusive que el banco no pueda cumplir con sus obligaciones con los depositantes y otros inversores, en cuyo caso el banco quebraría. Afortunadamente, es poco probable que esto suceda en circunstancias normales, pero como veremos muchos ejemplos en las quiebras bancarias a lo largo de la historia, particularmente situaciones preocupantes en la corrida bancaria, el pánico bancario, donde los depositantes corren al banco y retiran todos sus fondos porque esperan que otros hagan lo mismo, es decir, esperan que los primeros en la fila, mientras que todavía hay que queden algunos fondos en el banco. Una corrida bancaria ocurre cuando muchos depositantes retiran sus fondos al mismo tiempo, generando la situación de pánico y desconfianza en el banco, así que es poco probable que los depositantes retiren sus fondos al mismo tiempo. Si el simple temor de una corrida puede desencadenarse en un banco y no tiene suficientes reservas para cumplir los retiros masivos, puede verse obligado a liquidar sus activos a precios bajos y sufrir pérdidas significativas, lo que podría llevar a la quiebra del banco. La fragilidad radica en la brecha en la liquidez de los pasivos, depósitos a la vista, y a la liquidez de los activos, préstamos a largo plazo, que se aplica en una corrida bancaria. Antecedentes históricos. La intermediación financiera realizada por los bancos tiene una larga historia y se remonta a muchas partes del mundo en épocas antiguas. La regulación desde las actividades bancarias también tiene una larga historia y ha sido influenciada por varios factores, incluyendo consideraciones éticas y religiosas. Por ejemplo, el del Islam prohíbe el cobro de intereses, lo que ha llevado al desarrollo de instituciones financieras basadas en el principio de participación en beneficios y pérdidas en lugar de intereses. En general, la regulación bancaria ha sido influenciada por consideraciones de estabilidad financiera, protección de los depositantes y prevención de la explotación de los prestatarios. Los bancos modernos realizan una variedad de funciones, pero sus características centrales que permiten que los ahorros se conviertan en inversiones y aceptando depósitos y prestando dinero se remonta muy atrás en el tiempo, incluyendo a varias partes como Asia, hace miles de años en Egipto, en imperios griego y romano. La regulación de las actividades o el endeudamiento prestatario también es un fenómeno antiguo y tiene una variedad de orígenes. Por ejemplo, en varias religiones se han adoptado restricciones a pagos de intereses. Es cierto que el origen de los bancos públicos remonta a la Edad Media. En Italia, donde surgieron las primeras instituciones, se realizaban funciones de intermediación financiera y de préstamos. Estas instituciones eran conocidas como montes de piedad y ofrecían préstamos con garantía prendaria a tasas de interés razonables a personas de bajos ingresos que no podían acceder al crédito en bancos privados.
Cuando la emisión de los activos servían como medio de pago, esto se volvió más tarde en la historia en la banca. Durante los siglos XVII, los bancos empezaron a emitir billetes que funcionaban como instrumentos de pago y circulaban como monedas fiduciarias. Estos billetes estaban respaldados por el depósito del banco y se convirtieron en una forma común de pago de muchas partes del mundo. El origen de los bancos públicos que realizan las funciones básicas de intermediación se remonta a la Edad Media Italia. Durante el siglo XVII, los bancos también comenzaron a emitir activos que servían como medio de pago interno, dinero interno, es decir, medio de pago cuyo suministro se generaba a través de mercados privados y por tanto no por el gobierno. Hacia fines del siglo XVII surgieron bancos centrales en varias partes del país, de bancos controlados por el gobierno que emitían dinero externo. En Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln hizo que el gobierno produjera papel moneda en forma de billetes verdes, lo que era moneda de curso legal, para financiar la Guerra Civil Norteamericana. La emisión de pagarés por parte de los bancos permitió una mayor transformación del vencimiento de estos depósitos. A la vista podían verse utilizados a prestar a lo largo de plazos y que los depositantes necesariamente retiraran su dinero. Sin embargo, eso también significaba que los depositantes podían correr al banco a retirar su dinero si había alguna preocupación sobre la solvencia del banco, lo que podría llevar a una crisis bancaria. Además, si los prestatarios no podían devolver sus préstamos o podían entrar en crisis. ¿No? Los bancos crearon con éxito el dinero interno de amplia circulación, emitieron pagarés indicando que debía titular la cantidad nominal, que era conocido como el TDEVO. Estos pagarés permitieron a los bancos aceptar la transformación del vencimiento, pero también hizo que los bancos fueran vulnerables a las corridas bancarias. Además de los costos asociados a la liquidación prematura, los créditos a largo plazo, el banco, las quiebras bancarias también pueden ser costosas debido a los gastos que implica la tramitación y procedimiento concursal. Esto incluye los costos legales y administrativos asociados a la gestión de la quiebra y estos costos de procesos judiciales de los administradores encargados de liquidar los activos del banco. Las quiebras bancarias son costosas no solo porque la liquidación prematura de los créditos a largo plazo, sino que rara vez producen tanto como si los activos se hubieran mantenido hasta su vencimiento, sino también porque los gastos que implica para tramitar del procedimiento concursal. Si en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX los pánicos bancarios y las corridas bancarias eran bastante comunes, los bancos bancarios se referían a las crisis financieras en las que los bancos concedían los pagos, mientras que las corridas bancarias se referían a una situación en la que muchos depositantes retiraban sus depósitos al mismo tiempo. Los pánicos bancarios de 1873 y 1893 fueron particularmente graves, ya que implicaron corridas contra muchos bancos al mismo tiempo, lo que resultó en la quiebra de más de 100 bancos en el primer año y de 500 en el segundo. En los Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XIX, las corridas bancarias eran bastante comunes. En 1873 y 1843 hubo pánicos bancarios más generales que implicaron corridas contra muchos bancos. Al mismo tiempo, más de los 100 bancos quebraron en el primer año y más de 500 en el segundo. En pocas palabras, una corrida bancaria en un banco parece ser capaz de propagarse y contaminar a otros bancos. Gordon y James, en 1991, en un artículo de investigación titulado La economía del pánico, en una revisión de Economics of Panic en 1973. Este artículo, los autores analizan la crisis financiera de 1993 en Estados Unidos y examinan las causas y los efectos de las corridas bancarias y el pánico financiero en general. Los autores argumentan que las políticas de regulación del gobierno pueden desempeñar un papel importante en la prevención y mitigación de las crisis financieras, lo que falta de una acción por parte del gobierno contribuyó a la magnitud de la crisis de 1893. El artículo es considerado el trabajo importante de la economía financiera y ha sido citado ampliamente en investigaciones posteriores sobre las crisis financieras y corridas bancarias. Bueno, habla sobre Clinton en 1993, que ese libro hace referencia a la Financial Historical Moment en Europe, que
tales que un libro publicado en 93 la autor examina la evolución de la banca y de las finanzas en Europa de la Edad Media en la actualidad. Keynes argumenta que la banca y las finanzas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico de Europa y el seguimiento de la banca moderna. Estuvo estrechamente ligado con la expansión del comercio internacional y el financiamiento de las guerras. El libro explota también diferentes instituciones financieras que surgieron a lo largo de la historia, como los bancos medievales, los banqueros florentinos de la Edad Media y los bancos centrales modernos, y también analiza la evolución de los sistemas monetarios y cambiarlos y su impacto en la economía. En resumen, la Financial History Once de Europa es un estudio detallado y riguroso de la evolución de la banca y las finanzas en Europa. Ofrece una perspectiva histórica valiosa para entender la importancia de estas instituciones en el desarrollo económico y social de la región. La declaración hace referencia a la suspensión temporal de operaciones bancarias y competitivas de los depósitos. Desde el 99 hasta el 30, durante este periodo hubo una serie de corridos bancarios y pánicos bancarios sistémicos que amenazaron la estabilidad del sistema financiero de los Estados Unidos. Para hacer frente a estas crisis, los responsables de la formulación de políticas comenzaron a buscar soluciones que pudieran prevenir o mitigar los efectos de las corridas bancarias. Una de estas soluciones fue la suspensión temporal de las operaciones bancarias y las convertibilidad de los depósitos del banco. Esto significará que los depositantes podrían mantener sus créditos, pero no podría retirar fondos en efectivo de sus cuentas. Aunque la solución fue reconocida como efectiva en el implemento de la crisis sistémica y financiera del siglo XX, durante la Gran Depresión, la implementación de una suspensión temporal de las operaciones bancarias fue desigual, contexto que exacerbó la situación y contribuyó a la inestabilidad del sistema financiero. En consecuencia, la necesidad de encontrar políticas efectivas para abordar las corridas bancarias y la amenaza de pánicos bancarios sistémicos se volvió aún más apremiante durante la Gran Depresión, y esa crisis llevó a la implementación de una serie de reformas y regulaciones financieras y busca prevenir las futuras crisis financieras. El FDIC, que es una agencia independiente del gobierno de Estados Unidos, se estableció en 1933 para proteger los depósitos bancarios y promover la estabilidad del sistema financiero. Los datos de quiebras bancarias son importantes porque indican el nivel de estabilidad del sistema financiero. En un momento dado, las quiebras bancarias tienen consecuencias significativas para los depositantes y la economía en general, por lo que es importante monitorear y tomar medidas preventivas mitigar sus efectos. En resumen, la declaración hace una referencia de los datos de quiebras bancarias en Estados Unidos durante más de 150 años, que tuvieron datos conformes con los reglamentos del FDIC. Destacadas e importantes para monitorear las medidas de prevenir y mitigar. La Gran Depresión fue una recesión económica que tuvo lugar a la década de 1930, que se considera la más profunda y prolongada desde que se dispone de datos sistemáticos sobre la economía. Durante el periodo del Producto Interno del PIB en muchos países disminuyó significativamente, lo que en aumento de desempleo y la pobreza y la inestabilidad social. La Gran Depresión se originó por la caída del mercado de valores en Estados Unidos en 1929, que llevó a una pérdida masiva del valor de los activos financieros. Tuvo un efecto dominó en la economía en general, ya que la reducción de riqueza de las personas y las empresas llevó a una disminución en el gasto de inversión, lo que a su vez afectó en la producción del empleo, y la Gran Depresión duró mucho tiempo, con una duración de 10 años en los Estados Unidos. La Gran Depresión también se extendió rápidamente por todo el mundo, de forma de que los mercados, valores, disminución del comercio internacional, contracción dramática de la economía en muchos países en todo el mundo tuvo un impacto duradero en la economía global. En resumen, la Gran Depresión económica prolongada y profunda tuvo lugar en la década de 30 y terminó en una caída del mercado de valores en los Estados Unidos en 1929 y se extendió rápidamente a todo el mundo, afectando a los países y teniendo un impacto duradero en la economía global. Las crisis bancarias pueden ocurrir en cualquier país, ya sea desarrollado o vías de desarrollo. Pueden ser causadas por una variedad de factores como una mala gestión bancaria,
una expansión del crédito y una fuerte especulación en mercados de valores, una política monetaria inadecuada, entre otros. Es importante destacar que las crisis bancarias no solo tienen consecuencias económicas, sino también sociales y políticas. Pueden provocar la pérdida de ahorros y empleos, aumentar la desigualdad, socavar la confianza de los sistemas financieros en los líderes políticos y en algunos casos externos, incluso pueden dar lugar a conflictos armados. Es cierto que la macroeconomía keynesiana ha surgido como respuesta a una serie de debilidades de la economía de mercado y la necesidad de manejarlas con regulaciones políticas. La idea de John Maynard Keynes, fundador de la macroeconomía keynesiana, fueron influenciadas por la Gran Depresión en la década de 1930, que mostró las limitaciones del modelo de libre mercado y la necesidad de una intervención gubernamental activa en la economía. La macroeconomía se centra en el papel de la demanda agregada en la economía y sostiene que la política fiscal, el gasto público y la inversión pueden ser utilizados para estimular la economía y contrarrestar las recesiones económicas. En este sentido, la macroeconomía keynesiana ha sido fundamental para la función de las políticas económicas. Han influido en la regulación financiera, en las políticas de estabilización macroeconómica en muchos países del mundo. En resumen, la macroeconomía keynesiana ha surgido en respuesta a una serie de debilidades en la economía de mercado y ha proporcionado una teoría de herramientas para abordar estas debilidades a través de regulación y la política económica. En particular, ha aprendido sobre la serie de debilidades de la economía del mercado, cómo manejarlas con regulación de políticas económicas, macroeconómicas keynesianas, surgió de estas ideas. Los historiadores económicos basan la atención en el papel de los bancos y al funcionamiento imperfecto sobre los mercados crediticios durante la Gran Depresión. En este momento, la economía dominante de Estados Unidos y muchos otros países, modelos de libre mercado clásicos que sostenían mercados eran eficientes y autorregulados. Sin embargo, los pánicos bancarios que estallaron en 1930 surgieron ocurriendo a un nivel históricamente alto durante la Gran Depresión, demostraron que claramente la vulnerabilidad del sistema bancario y crediticio. Los historiadores económicos han reconocido cada vez que el papel central de los que desempeñan los bancos del crédito en la Gran Depresión y han argumentado que la falta de regulación y supervisión adecuada del sistema bancario y financiero fue una de las principales causas de las crisis. La importancia del papel de los bancos y los mercados crediticios también ha sido conocida como en la macroeconomía keynesiana que se desarrolló a la raíz de la Gran Depresión. Keynes argumentó que los mercados financieros podrían ser inestables y que los bancos podrían tener un crédito que los podría llevar a una recesión. Por tanto, Keynes argumentó que la política fiscal y la intervención del gobierno en la economía eran necesarias para mantener la demanda agregada y prevenir recesiones. En resumen, aunque los historiadores económicos presentaban inicialmente las atenciones del papel de los bancos en los mercados crediticios durante la Gran Depresión, su importancia ha sido cada vez más reconocida y ha incluido en el desarrollo de la macroeconomía keynesiana y en la regulación financiera moderna. Es cierto que los historiadores económicos prestaron menos atención al papel de los bancos y al funcionamiento imperfecto de los mercados crediticios durante la Gran Depresión. En este momento, la economía dominante de los Estados Unidos y en muchos otros países era el modelo de libre mercado clásico, que sostenía que los mercados eran eficientes y autorregulados. Sin embargo, los pánicos bancarios que estallaron en 1930 y surgieron ocurriendo a un nivel históricamente alto durante la Gran Depresión demostraron claramente la vulnerabilidad del sistema bancario y crediticio. Los historiadores económicos han reconocido cada vez más el papel central que desempeñan los bancos de créditos en la Gran Depresión y han argumentado que la falta de regulación y supervisión efectuadas en el sistema bancario y financiero fue una parte principal causa de la crisis. La importancia del papel de los bancos en los mercados crediticios también ha sido reconocida en la macroeconomía keynesiana, que es el desarrollo de la Gran Depresión. Keynes argumentó que los mercados financieros podían ser inestables y que los bancos podrían tener el crédito que podría llevar a la recesión. Por lo tanto, Keynes argumentó que la política fiscal y la intervención de los gobiernos en la economía era necesaria para mantener la demanda agregada y prevenir las recesiones.
En resumen, aunque los historiadores económicos prestaron inicialmente menos atención al papel de los bancos y los mercados crediticios durante la Gran Depresión, su importancia ha sido cada vez más conocida y ha influido en el desarrollo de la macroeconomía keynesiana y en la regulación de la intermediación financiera moderna. En el libro La teoría general del empleo y el interés del dinero, Keynes, en 1966, dice que las recesiones debían principalmente a la caída de demanda agregada, lo que lleva a una disminución en la producción económica y el empleo. Según su análisis, esto se debía a que la economía de mercado siempre alcanza el pleno empleo, sino que puede haber desempleo involuntario y una capacidad ociosa de la producción. La respuesta a este problema Keynes surgió que los gobiernos debían utilizar la política fiscal expansiva para impulsar la demanda agregada, por ejemplo, el aumento del gasto público o reduciendo los impuestos que permitirían a los consumidores y a las empresas que tengan recursos para gastar e invertir, estimulando la producción económica y el empleo. Además, Keynes argumentó que las políticas monetarias como la reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central también podrían ser efectivas para estimular la demanda agregada en última instancia. El objetivo de estas políticas era mantener la economía cerca a una capacidad de producción y alcanzar el pleno empleo. En resumen, Keynes propuso que las recesiones se debían a la falta de demanda agregada y sugirió que los gobiernos podían contrarrestarlas mediante las políticas fiscales y monetarias expansivas para impulsar la demanda agregada y alcanzar el pleno empleo. Estas ideas han tenido una gran influencia en la política económica en todo el mundo y han sido fundamentalmente para la formulación de políticas destinadas a mitigar las recesiones y promover la estabilidad económica. Es correcto que durante la Gran Depresión en 1929 y en 1933 Estados Unidos, el crecimiento de la ola de quiebras bancarias sin precedentes y miles de bancos quebraron. La tasa de quiebras bancarias alcanzaba un nivel histórico en 1933. La situación llegó a un punto crítico y el presidente de los Estados Unidos en este momento, Franklin D. Roosevelt, declaró un feriado bancario nacional, lo que significa que todos los bancos del país cerraron temporalmente sus puertas. El feriado bancario fue un punto de inflexión importante en la Gran Depresión porque permitió que el gobierno estadounidense organizara el sistema bancario y financiero del país. Durante el feriado bancario se llevó a cabo una serie de medidas destinadas a garantizar la solvencia de los bancos, establecer la confianza de los depositantes, instaurar estabilidad financiera general. Medidas incluyeron la creación de Corporación Federal de Seguros de Depósitos, sus siglas que aseguraban los depósitos bancarios y los ciudadanos. La ley de Glass-Steagall, que separó los bancos comerciales de bancos de inversión. El feriado bancario también marcó un cambio importante en la política económica estadounidense, ya que el gobierno comenzó a desempeñar el papel más activo de la regulación y la supervisión del sistema bancario y financiero a través de la Ley de Reforma Agraria de 1933, conocida como la Ley Glass-Steagall, que estableció regulaciones más estrictas para los bancos y que crearon agencias gubernamentales para supervisar el sistema bancario y financiero. En resumen, la Gran Depresión se dio una ola de precedentes quiebras bancarias en Estados Unidos que llevó al gobierno a declarar el feriado bancario. En 1933, el feriado bancario marcó un punto de inflexión en la Gran Depresión, ya que permitió que la reorganización y regulación del sistema bancario y financiero del país y sentó las bases para una mayor supervisión gubernamental en la economía en general. Las tasas de 1930, el número de acumulado de quiebras bancarias de miles, casi la mitad de los bancos quebraron. En 1933 se declaró en feriado bancario, es decir, los bancos fueron cerrados temporalmente. Se convirtió en un punto de inflexión. En la Gran Depresión, varios países fuera de Estados Unidos también experimentaron graves pánicos. En 1930 y 1933, algunos países mencionados en la declaración de Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y Rumania
En Europa, los pánicos bancarios se propagaron rápidamente debido a su interconexión de los sistemas financieros y la falta de un sistema de regulación y supervisión bancaria efectivo en la mayoría de los depósitos. La crisis financiera también se vio agravada por el colapso del sistema monetario internacional y la imposición de barreras comerciales por parte de los países para proteger sus economías nacionales. Los gobiernos europeos respondieron a la crisis mediante la adopción de medidas de austeridad y la implementación de la política monetaria restrictiva, lo que empeoró aún más la situación económica para algunos países. Se redujeron los cambios políticos importantes como la llegada de regímenes autoritarios y nacionalistas. En general, las crisis financieras, económicas y de Gran Depresión tuvo un impacto significativo en el mundo, llevó a una reevaluación de la forma en que los gobiernos, los sistemas financieros deberían funcionar para garantizar la estabilidad y crecimiento económico. Bueno, varios países como América Latina, Asia también sufrieron decisiones económicas dramáticas durante la Gran Depresión. En América Latina, Argentina, Chile y México fueron algunos de los países más afectados en crisis. Argentina, por ejemplo, la economía se contrajo un 25% en 1930-32, la inflación alcanzó un nivel histórico. Chile también experimentó una fuerte caída en la economía y el desempleo se disparó. En México, la crisis llevó a la nacionalización de la industria petrolera y una serie de reformas económicas y sociales importantes. En Asia y la India británica, Indonesia y Singapur también sufrieron los efectos de las crisis. En la India, la producción agrícola se vio afectada por las malas cosechas, lo que llevó a una reducción en el empleo y a un aumento en la pobreza. En Indonesia, la economía se contrajo en un 15% y en 1973 el desempleo de la pobreza aumentaron. En Singapur, la caída del comercio internacional subieron las demandas de goma y llevaron a una fuerte contracción económica. En diciembre, la Gran Depresión fue una crisis económica global que afectó a muchos países en diferentes regiones del mundo y tuvo un impacto significativo en la economía mundial y en la forma de que los gobiernos y los sistemas financieros se resolvieron los demandas siguientes. Las quiebras bancarias, en primer lugar, ordenaron la importancia a través de su efecto sobre la oferta monetaria. En efecto de las investigaciones posteriores a la Gran Depresión, las quiebras bancarias se consideraron principalmente como una consecuencia de la Gran Depresión, como un elemento importante para explicar la evolución en general. Se ha argumentado en la caída de la demanda agregada y otros factores económicos desempeñaron un papel mucho más importante en el desencadenamiento y la prolongación de la Gran Depresión en las quiebras bancarias. Sin embargo, hay una excepción notable de la tendencia que es un trabajo como mito, afirma Diana Schwartz en su libro A Modern History in States, 1963. Friedman y Schwartz argumentaron que las crisis bancarias y la reducción de la oferta monetaria desempeñaron un papel clave en la profundización de la Gran Depresión. En la década de 1930, según el análisis, la caída de la oferta monetaria llevó a una reducción de la demanda agregada y, en esta última instancia, la prolongación de la Gran Depresión. El trabajo de Friedman y Schwartz ha sido objeto de debate y crítica a lo largo de los años, pero ha tenido influencia inmediata en la forma de que se ha entendido la Gran Depresión, en la forma en que han diseñado las políticas económicas en respuesta a la crisis financiera en el futuro. La investigación posterior sobre la Gran Depresión de quiebras bancarias considera empíricamente una consecuencia de la depresión que tuvo elementos importantes para explicar su evolución en un notable confirma Schwartz. Es importante señalar que las quiebras bancarias tienen un efecto significativo en la oferta monetaria, por tanto, en la economía en general. Cuando un banco quiebra, los depositantes pierden su dinero y los prestatarios cancelan. Esto significa que la oferta monetaria disminuye. Lo que el dinero antes estaba disponible en la economía ya no lo está. La disminución de la oferta monetaria puede tener efectos significativos en la economía, incluida a la reducción de la demanda agregada, la disminución de la inversión y el consumo. Por lo tanto, las quiebras bancarias fueron consideradas un factor importante en la profundización de la Gran Depresión, así como lo argumentaron Friedman y Schwartz en su obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la caída de la demanda agregada y otros factores económicos también jugaron un papel.
importante en la propagación de la Gran Depresión. Las quiebras bancarias, en su par con la oferta monetaria, son importantes. No se pueden clasificar un factor más importante en la explicación de la Gran Depresión y la complejidad de la crisis económica. Se crea una comprensión amplia de los factores que contribuyen a su evolución. La cantidad de dinero en circulación en una economía está determinada por el tanto Es cierto que la cantidad de dinero en circulación de una economía está determinada tanto por el efectivo en circulación como los depósitos bancarios. Durante la Gran Depresión, los pánicos bancarios y quiebras bancarias provocaron una caída dramática de los depósitos bancarios, lo que a su vez redujo la oferta monetaria y contribuyó a la profundización de la depresión. La Reserva Federal de Estados Unidos también desempeñó un papel importante en la evolución de la calidad de dinero durante la Gran Depresión. En este momento, la Fed no tenía una política monetaria clara y consideraba una manera de crisis, lo que agravó más la situación. Por ejemplo, la Fed permitió que la oferta monetaria disminuyera drásticamente durante la década de 1930, en lugar de, aumentar la oferta monetaria para contrarrestar la caída de la demanda agregada. Esto provocó una mayor contracción en la economía y prolongó la duración de la depresión. La caída de los depósitos bancarios causada por los pánicos bancarios y las quiebras bancarias contribuyó a la disminución de la oferta monetaria durante la Gran Depresión. Además, la falta de políticas monetarias efectivas por parte de la Fed agravó la crisis económica y prolongó su duración. Así es lo correcto. Durante la Gran Depresión, la Reserva Federal de Estados Unidos no contrarrestó la caída de los depósitos bancarios con una política monetaria expansiva, lo que provocó una disminución de la oferta monetaria y contribuyó a una inflación generalizada. La deflación es una caída generalizada de los precios y que se observó una acción económica para hacer que la deuda aumentara para los hogares, empresas y gobiernos. Además, la deflación desalentó la inversión y el gasto de las personas y las empresas. Se forzaron las compras excesivas de los precios y seguían bajando. La falta de una política monetaria efectiva por parte de la Fed durante la Gran Depresión fue una medida importante que contribuyó a la profundización y prolongación de la crisis económica. Durante la Fed emprendió a estas decisiones y adoptó una política monetaria más activa, agresiva para estimular la economía y prevenir deflación en tiempos de crisis. Aplicación. Quizás te parezca fácil, soporte este dolor que pase con tu dolor. Porque este es mi primer día sin verte. Este es mi primer día sin verte. Y la habitación se me hace gigante. Me siento tan pequeño si no estás aquí. No lo puedo creer. Primer día sin verte. Sin ti. A ver, las investigaciones de Friedman y Schwartz en 1963, las quiebras bancarias durante la Gran Depresión no se decidieron principalmente en las grandes pérdidas crediticias, sino bien una carrera de depósitos que desató la medida de depositantes perdieron la confianza bancaria y comenzaron a retirar fondos. A medida que más y más depositantes retiraban los fondos, los bancos vieron obligados a vender los activos para los depositantes, que provocó la contracción de la oferta monetaria. Nunca hagan algo con una buena música porque les distrae. Pero lo voy a hacer, me encanta. Según las
investigadores Friedman y Schwartz en 1963, las quiebras bancarias durante la Gran Depresión no se debieron principalmente a grandes pérdidas crediticias, sino más bien a una carrera de depósitos que desató, a medida que los depositantes perdieron la confianza en el sistema bancario y comenzaron a retirar sus fondos. A medida que y más depositantes retiraban sus fondos, los bancos se volvieron obligados a vender sus activos y pagar a los depositantes. Se provocó una contracción de la oferta monetaria. La pérdida real de los bancos que entraron en pánico fue relativamente pequeña, pero ocurrida de depósitos afectó a los bancos solventes y contribuyó a la dramática contracción de la masa monetaria y caracterizó la Gran Depresión. Friedman y Schwartz argumentaron que la Fed hubiera proporcionado liquidez a los bancos durante la crisis si hubieran evitado pérdida de depósitos y depresión habría sido menos grave y de menor duración. Ellos también argumentan que las pérdidas crediticias reales de los bancos que entraron en pánico fueron relativamente pequeñas, pero en la posterior corrida de los depósitos bancarios en la que afectó a los bancos solventes fue la razón principal dramática de la contracción de la masa monetaria. Sin embargo, surgió la perspectiva del artículo fundamental por una crítica en American Economic en 1983 de Walker, Friedman y Schwartz argumentó que los bancos y pánicos bancarios estuvieron en el centro de la recesión y volvieron profunda y duradera que tuvo efecto en la oferta monetaria. En el artículo de Bernanke del 83 de No Monetary Effect Financial Crisis in Propagation o Depresión proporciona una perspectiva del papel de los bancos y los pánicos bancarios durante la Gran Depresión. Bernanke argumentó que los efectos no monetarios de las crisis financieras también contribuyeron a la profundidad y la duración de la depresión. Por ejemplo, los pánicos bancarios llevaron a una interrupción del sistema de pagos, lo que a su vez dificultó la ralentización de las transacciones comerciales y el aumento de costos de transacciones. Además, los bancos quebrados perdieron su capacidad de proporcionar financiamiento a las empresas y familias, lo que agravó más aún la recesión. Según Bernanke, argumentó que los pánicos bancarios y las crisis financieras no solo tuvieron un efecto sobre la oferta monetaria, sino también contribuyeron a una interrupción más amplia del sistema económico que agravó la depresión. Esta perspectiva ha influido en una gran medida en la forma en la que los economistas y los responsables de la formulación de políticas piensan en el problema de los bancos y la estabilidad financiera en la economía. Si esta es una visión directa de las ideas presentadas por Bernanke en su artículo 83, Bernanke argumentó que los pánicos bancarios y posterior contracción del crédito tuvieron efectos perjudiciales a la economía real al interrumpir la intermediación crediticia y restringir el acceso al crédito para prestatarios clave como las granjas pequeñas empresas rurales. Esta restricción de crédito contribuyó a una caída de la actividad económica y prolongó la recesión. Bernanke también destacó la importancia de la propagación del pánico bancario de un banco a otro, de una región de otro, en conjuntos de contracción crediticia generalizada. Sustentado en la documentación y evidencia de época, argumenta que la contracción de la actividad bancaria fue perjudicial porque interrumpió la intermediación del crédito entre prestamistas y prestatarios, pero que las relaciones bancarias donde no es más fácil reemplazar esta condición de las restricciones crediticias para los prestatarios dependientes de los bancos, particularmente granjas pequeñas, empresas hogares, y deprimió la actividad económica y contribuyó a una mayor recesión más larga. La investigación de Bernanke fue fundamental para proporcionar una comprensión más profunda del papel de los bancos en la economía y su importancia en las decisiones económicas. También proporciona evidencia sobre los pánicos bancarios y las quiebras pueden interrumpir la intermediación del crédito y afectar la actividad económica. Desde entonces se ha desarrollado una literatura significativa sobre la importancia de los bancos y la regulación bancaria y la estabilidad financiera macroeconómica. El trabajo teórico y cuidadoso de Bernanke sobre el papel de los bancos en la gestión económica nos ha proporcionado una comprensión general sobre cómo operan los bancos y el papel de la economía. Al mismo tiempo que Bernanke escribió ese artículo, también motivó en parte el papel de los bancos durante la Gran Depresión. Diamond y Dickey pusieron a entender el rol fundamental de los bancos que ven en la economía en un tiempo que parece de su vulnerabilidad. En su artículo Bankrooms, Deposits, Insurance and Liquid, publicando en Journals Políticas Económicas en 1983, Diamond y Dickey desarrollaron un modelo teórico para explicar cómo la fragilidad de los bancos puede llevar a pánicos
bancarias en todos los provisión de seguros, depósitos pueden prevenir los pánicos. Su modelo ha convertido en un marco de referencia importante para entender la fragilidad bancaria y ha sido ampliamente utilizado en la investigación sobre pánicos bancarios y regulación bancaria. Gracias totales. Uy, qué